Señor, glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, la bendición, el privilegio de poderle hablar a su pueblo, a aquella gente que ha sido redimida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también tengo el honor de poder hablarle a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, con la palabra del Señor y con nuestro Dios. Alabado sea Jesús. A todos les damos gracias por sintonizarnos y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad. Gracias, Señor, por estar presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor, por estar ahí, por consolarnos, por confortarnos, por darnos ánimos, Señor, y por hacernos saber que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos acercarnos a ti, viniendo a tu casa de oración, oh Dios, donde nosotros podemos contemplar tu hermosura e incidir en tu templo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, queremos que tú nos guíes en todo lo que aquí hagamos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu entre en acción y empiece a tocar las mentes de los hermanos y de los amigos y que nos guíe a nosotros, Señor, y nos use como un canal de bendición. Dejamos todo en tus manos, Señor. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios me les bendiga. Vamos a cantar un cántico. Después te intercedemos por los hermanos y amigos que están afectados de salud. Y pasamos al estudio de la clase bíblica que pues se va a dar el domingo que viene. O está en schedule para el domingo que viene, pues, pero lo estamos haciendo los jueves. Alabado sea el Señor. Y los hermanos que todavía tienen el domingo, pues, se ayudarán y se beneficiarán de ello. Vamos a cantar un cántico. Hay gozo en mi ser. Amén. Hay gozo en mi ser. Hay canto, hay risa, desde que soy de él. La gente no comprende, mas no puedo callar. Hay gozo, canto y risa, alegría en mi ser. Hay gozo en mi ser. Hay canto, hay risa, desde que soy de él. La gente no comprende, mas no puedo callar. Hay gozo, canto y risa, alegría en mi ser. Hay gozo en mi ser. Hay canto, hay risa, desde que soy de él. La gente no comprende, mas no puedo callar. Hay gozo, canto y risa, alegría en mi ser. Hay gozo en mi ser. Hay canto, hay risa, desde que soy de él. La gente no comprende, mas no puedo callar. Hay gozo, canto y risa, alegría en mi ser. Hay gozo en mi ser. Hay canto, hay risa, desde que soy de él. La gente no comprende, mas no puedo callar. Hay gozo, canto y risa, alegría en mi ser. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Marcelino que pase por acá y eleve una oración a favor de nuestros hermanos y de nuestros amigos que están afectados de salud. Amén. Praise the Lord. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bendecimos su nombre, Padre. Gracias. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.
Dios bendiga a todos mis hermanos. En esta hermosa noche damos gracias al Señor. Leemos la palabra en Juan capítulo 5, los primeros 9 versículos. Leemos la palabra del Señor que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Santo En Dios. esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Santo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Praise God. Gloria a Dios. Dios. Y ese mismo que sanó al paralítico de 38 años, que no podía ser sano, solamente el poder de Dios vino y lo visitó. Amén. Y esta noche a ti también te visita. Santo El Dios. mismo espíritu, el mismo poder del Santo Señor te Dios. visita y Aleluya. te sanó hace 2000 años atrás. Solamente Praise recíbelo. God. En Recíbelo. el nombre de Jesús, damos gracias por Joeli Villahermosa, su sanidad, Mana Santa Medero, Aida Melvin, Zaida y Richa por salvación y sanidad, Yes. Madeline Toledo y por su nieto, salud, Santo Jesús. María Rocco, Celeide y Dayanés Gutiérrez, Martin Sister and Son and his daughter, Yes. Carolina Canales, por todos nuestros familiares que necesitan nuestra oración, Sí, Señor. por Rodolfo alabado Bulíñez, hermano que está allí preso desde Nicaragua, David Sánchez, Marta Mora y familia, Caro y Dios. Cristi, Donald, Donalcito y Gabrielito, gloria al nombre del Señor, no se me Santo olvida Dios, los nombres de estos aleluya. muchachos, Martín Macías Y su hijo. y su hijo está en México Y Wisconsin. y Wisconsin. Yes. Rubí del El padre Carmen, está en México. el papá. El padre está en México y el muchacho en Ok, el Wisconsin. papá está en México y el muchacho en Wisconsin. Rubí del Carmen Villahermosa, Juan Morales, gloria a Dios que estuvo con nosotros el domingo. Sí, Dios. Seguimos orando y dándole gracias a Dios por este varón. Sí, Señor. Aleluya. Lucas y Sarita Rubén, esposo de Priscilita. Lindsay Díaz, esta muchacha la van a operar de la médula ósea. Y su niña, su hermanita, perdón, pequeñita, le va a donar de la médula ósea de ella. Su mamá, Ana Gaspar José Díaz. ¿Y qué Santo. más ustedes tienen para oración? Mi cuñada, la esposa, el hermano de mi cuñada murió anoche. El hermano de la cuñada de hermana Francis Murió anoche. Ajá. murió anoche. Pedimos Dios fortaleza. Familia, la por la familia familia. Rivera y Dátil. La familia Rivera ahí Dátil. y Dati. Oramos por fortaleza en el nombre de Jesús. Él es el único que consuela nuestros corazones, el único que lo hace se llama Señor. Jesucristo de Nazaret. Yes. Y oramos Praise por the Lord. nuestros hijos, por nuestros nietos, por Yes. nuestros familiares. Yes. Ellos también necesitan Gracias, Padre. la señora Ana Gómez, Ujú. ¿verdad que sí? Yeah. Amén, Yes. gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yes. Y todos necesitamos de Dios, hermanos. Los tiempos no están como antes. Yes. Oramos, Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos porque tú eres el Dios que todo lo puedes. Yes. Nosotros creemos en Santo tu eres, palabra, de que hace 2000 años atrás tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia. Señor, yo te pido que esta palabra alcance a multitudes de gente. Santo. Señor, que Sí, Señor. tu palabra dice que la fe viene por el oír Yes, y el Lord. oír por la palabra de Dios. Santo Dios. Yo espero y confío Dios por la fe, que cada uno de ellos escuche la palabra. Reciba la fe, Dios mío, para ser sanado, Dios, en el nombre de Jesús. Yes. Porque ya tú llevaste sus enfermedades, que ellos cada uno, Dios mío, se aperciban y crean Santo por la fe en su corazón que ya está hecho. Santo Y que Dios. en el nombre de Jesucristo toda enfermedad
ha sido crucificada en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Santo Dios. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y llevar todas nuestras enfermedades. Amen. Señor, gracias. Te pedimos por la nación de Israel, Yes. por la paz de esta nación, por el primer ministro de Israel, Yes. por todos los que trabajan en el gobierno de Israel, Señor. Lord. También te pedimos por Puerto Rico, por Estados Unidos de América, Yes, por Lord. República Yes, Lord. Dominicana, Señor, Señor, Nicaragua, Colombia, Dios. Santo Pedimos Dios. liberación Chile, para estos Chile, países, por Perú, Cuba, Bolivia, Dios Uruguay, mío, Paraguay, por Venezuela, Salvador, Dios, Bolivia, por Guatemala, México, por Costa Rica, por El Salvador, por Honduras. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, tuya sea la gloria y la honra. Solamente te pedimos que tu evangelio sea expandido, Yes, Lord. Dios. Yes, Lord. Que todavía sigan escuchando almas la palabra tuya, si abran puertas, Dios mío, Señor. donde se han cerrado. Señor, que tú abras Lord. puertas, Dios, que el Santo evangelio Dios, llegue a los aleluya, corazones de la Sí, gente. Padre Santo. Yes. Padre, ese es el Salva, propósito de predicar esta Señor. palabra, Yes, que las almas se conviertan a ti, Dios Salva, mío. Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, papá. Yes, Lord. Gracias por nuestra salvación, por la salvación Sí, de nuestros Señor. hijos, nuestras Gracias, familias, Jesús. por la congregación aquí en Bristol. Gracias, Gracias, Señor. Señor, por Padre cada Santo. hermano. Bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, Señor, por las aleluya. congregaciones allá en Puerto Rico, República Dominicana, donde quiera se encuentren. Y con Sí, nosotros, la maestra de esta noche, hermana Francis Mora, con el estudio bíblico. Y vamos a aprender Yes, la Lord. palabra del Señor en esta noche. Sí, Que Dios Padre le bendiga Santo. y Dios Sí, le Señor. guarde. Bendecido sea el Señor, gracias. Gracias, hermano Marcelino, y gracias a los hermanos que quizás nos van a escuchar. No veo a nadie online, pero no importa. Está ahí. Nosotros seguimos hacia adelante. Bendecido sea el Señor. I got him here. Bendecido sea Dios. Ok, en este día damos gracias al Señor una vez más por su misericordia, sus bondades, su amor y por este privilegio que nos concede de estar vivo un día más. Hermano, y el Santo privilegio eres, que Señor. nos da de que le hayamos conocido y el privilegio que nos ha dado de que estemos vivos hoy. Es una bendición. Gracias, Señor, por ello. Hoy estamos en la lección número 8 de la segunda unidad de nuestro expositor, que se titula Cómo estudiar la Biblia, y vamos a estar viendo la lección que se titula hoy Las Escrituras interpretan las Escrituras. Y el texto para el estudio de hoy se encuentra en el Salmo 78 del 1 al 8, Mateo 5 del 17 al 20, Segunda de Pedro 3 del 14 al 18. Eso es el material que tenemos de estudio. 3 porciones. Vamos a tener diferentes ideas de cada una de ellas, ¿verdad? La verdad central de la clase de hoy habla así. La escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios. Pero antes, a mí se me olvidó hoy orar. Dale gracias al Señor por este momento, Padre amado, Padre bueno, que tú nos has dado este día, por la bendición que nos da, Señor, de estar de pie, de estar sano, de poder estar aquí, Padre amado. Gracias. En este momento, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu y que tu Santa Presencia sea con nosotros en nuestro medio, que te muevas y que también en las ondas que nos están transmitiendo, también los hermanos, las hermanas, los amigos, también puedan sentir tu presencia, pueden sentir la necesidad que hay en su vida de buscar tu rostro y tu presencia, Señor. En este día te suplicamos que estés con nosotros, que nos guardes, Señor, y que traigas a memoria tu palabra, oh Padre mío, y que nosotros podamos explicarla lo mejor que podamos, y que aquellos que están escuchando, que están atendiendo y que están siguiendo la lectura y los estudios también se puedan edificar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros desde el principio hasta el fin. Bendícenos y ayúdanos. Necesitamos tu ayuda en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Thank you, Repito Lord. de nuevo, la verdad central, la escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios.
Cuando usted y yo no entendamos algo, hermano, la misma palabra de una forma u otra o en alguna otra porción de la escritura se va a explicar por sí misma. ¿Okay? Es bueno consultar los diccionarios bíblicos, es bueno consultar en los comentarios exegéticos de la palabra, es bueno consultar a personas, maestros, otros maestros, ¿verdad? Pero la palabra misma se explica por sí misma. Usted y yo lo que tenemos es que buscarla, estudiarla y vamos a ver que es así. El versículo clave dice, Mateo 5:17 nos dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hermano, que Él trajo tantas y grandes enseñanzas, que cuando Él terminó de dar el sermón, la gente se maravillaba y decía que verdaderamente Él enseñaba con autoridad y con poder, hermano, porque realmente estaba hablando el Hijo de Dios, el que entendía y comprendía las cosas tal y como son, no como nosotros Amén. Que las interpretamos a la manera de nosotros, como queremos, ¿verdad? Como quisiéramos que fuera todo. Pero cuando Cristo hablaba con autoridad y con poder, porque Él era el creador, es el creador, ¿verdad? Y Él podía hablar con autoridad. Bendecido sea el Señor. Es como nosotros que tenemos que pensar y pedir y clamar a Él para que nos ilumine y nos enseñe. Él entendía todas las cosas, entiende todas las cosas, nada lo coge de sorpresa, nada lo coge desprevenido, hermano, Él entiende todo. Por eso glorificamos y bendecimos su nombre, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En la meta de la enseñanza aquí vamos a comprender o comprenderemos la intención transformadora de Dios en las Escrituras. Ese es el propósito de Dios, es transformar nuestras vidas, es que nosotros entendamos cuál es el mensaje que Él nos da cuando Él nos habla en su palabra, hermano, porque a veces nosotros queremos leer la palabra como cualquier otro libro. Muchas personas quieren leer la Biblia en un año y yo le digo, eso no está mal que usted lo haga, pero ¿cuánto provecho usted tiene cuando usted lee la Biblia así como un papagayo? Usted tiene que detenerse verso por verso, punto por punto, coma por coma, acento. No puede pasar alto porque cambia totalmente el sentido de lo que se está escribiendo. Uno tiene que hacerlo con delicadeza, con cuidado y pidiéndole al Señor que se revele a uno en la vida. ¿Ok? Amén. Así que las Escrituras transforman nuestra vida cuando usted y yo la estudiamos. Es transformadora. Es la intención transformadora de Dios en las Escrituras, ¿ok? También nos regocijaremos en los buenos propósitos de Dios, hermano. Todo lo que Dios tiene en esta palabra son promesas gloriosas para usted y para mí. Y el propósito es para que nosotros la entendamos. Y cuando yo no sé si usted como yo, que cuando yo leo y entiendo un poquito de lo que leo en la Escritura, yo puedo decir, como dice el Salmo 19, que es como la miel y como la que destila del panal, que usted la puede saborear. Y así mismo es cuando usted y yo entendemos algo en la Escritura. Y hay momentos en que el Señor nos revela algo nuevo que no hemos leído o que lo hemos leído tantas veces y que no lo hemos entendido. Entonces usted se sacia de lo que la Escritura dice. ¿Ok? También buscaremos obedecer la voz de Dios en las Escrituras. La palabra del Señor tiene un montón de mandatos, preceptos, ¿verdad? Conceptos que usted y yo tenemos que aprender y conocer para poder reconocer y entender esta gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a morir al Calvario, cuando vino primero a vivir aquí entre nosotros y enseñarnos al Padre, conocer su palabra, conocer las intenciones de Él, hermano. Él quiere que nosotros aprendamos. Así que es bueno que nosotros entendamos y la comprendamos, ¿verdad? Y podamos obedecer la voz de Dios en las Escrituras. Usted quiere oír que Dios le hable, lea la palabra con detenimiento.
como vamos a estar viendo hoy en el Salmo 78, una de las cosas que vamos a tener que hacer es prestar atención, hermano. Ponerle atención, dice aquí en el verso 1, dice, escucha. Vamos a buscarlo porque no tengo toda la porción. Ya mismo leo la porción bíblica, pero en el Salmo 78 nos dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Okay? Escuchar, ¿verdad? Y oír. Hay que oír, hermano. No se puede oír como el lagartijo, ¿verdad? Que le entra por un lado y le sale por el otro. Hay que detenerse a lo que oímos. Bendecido sea Dios. Así que la porción de la escritura hoy que yo tengo citada aquí, yo le dije el texto donde se encontraban en el 78, del 1 al 8 de los Salmos, Mateo 5, 17 al 20 y 2 de Pedro del 3, capítulo 3 al 14 al 18. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así. Salmo 78, verso 2. Yo leí el primero ya porque no lo tengo en el expositor, que dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha hablado todo el tiempo. En Hebreo capítulo 1 dice que nos ha hablado todo el tiempo, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Él nos ha hablado, hermano, dice, desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestro Padre nos las contaron. Esto está hablando especialmente del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos ahora, pero ellos le pasaban de generación a generación. Dios le ordenó que enseñaran a sus hijos desde que estaban pequeños, en el caminar, en el andar, en el acostarse, a la hora de comer, en el camino, donde quiera estuvieran hablándole de la palabra del Señor. Y esto es lo que nos habla aquí la Escritura. Dice verso 4, no las encubriremos a sus hijos, no las encubriremos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Así que es necesario que usted y yo le dejemos saber a la generación que sigue las cosas que Dios ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Se da cuenta? Él quiere que usted y yo lo que hemos aprendido se lo pasemos también a nuestros hijos, especialmente las cosas de nuestro Dios. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Quiere decir que esto es una cadena. El padre se lo tiene que contar al hijo, el hijo se lo tiene que contar al nieto, el nieto al bisnieto y así sucesivamente, para que todos escuchen lo que Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, lo que Él vino a hacer y lo que Él quisiera que usted y yo fuésemos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermano, que usted y yo, miren lo que nos aconseja la palabra, que pongamos nuestra confianza en Dios y que no nos olvidemos de las grandes obras que Dios ha hecho y que guardemos sus mandamientos. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer y entender que Dios quiere que nosotros hagamos en su palabra. En Mateo, esa es la porción de Salmo 78. Voy a Mateo 5. En el verso 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, hermanos. Mucha gente se piensa que ya la ley pasó, que ya no estamos bajo la ley. Pero el Señor Jesús cuando vino dijo que no vino a eliminarla,
sino que Él vino a cumplirla. Así que esto es lo que nos enseña. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! ¿Verdad? La gente piensa que ya el sábado no está en pie, que un montón de cosas ya no están en pie. Hermano, todavía la ley todavía está en pie, estamos bajo la gracia, pero la ley de Dios no ha sido abolida, no ha sido cambiada, sigue estando ahí. La ley es como un ayo, nos dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Que nos enseña, que nos enseña, es una maestra que nos enseña, así que no se ha acabado, está todavía en pie. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Los mandamientos. Está hablando ahí que cualquiera que los quebrante será muy pequeño, ¿verdad? Si así enseña a los hombres. ¿Verdad? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y debemos de prestar atención porque la máxima autoridad en la palabra es nuestro Señor Jesucristo y Él es el que está hablando aquí y dando instrucción. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, hermano, estas eran las religiones o las denominaciones o los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos, ¿verdad? Pero ellos entre sí no se llevaban y la justicia de ellos querían que la justicia que ellos decían se cumpliera, pero ignoraban las cosas más importantes que Dios ordenaba y enseñaba. Así es que dice, nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos. Segunda de Pedro 3:15, la tercera porción que vamos a estar viendo, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermano, cada vez que usted y yo decimos, pero ¿por qué que el Señor no acaba de venir? Porque Dios tiene una paciencia bien grande, ¿verdad? Y por causa de que Él ama a la humanidad y Él no quiere que nadie se pierda, Él no ha llegado todavía. Pero su turno va a llegar, Él va a venir en el momento exacto y correcto que Dios le ordene que así sea. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro aquí nos está hablando acerca del apóstol Pablo. Cuando el Nuevo Testamento se cumplió y cuando Pedro y Pablo escribían, todavía no estaba completo el Nuevo Testamento. Cuando se escribieron las porciones del apóstol Pablo, que tiene 3 epístolas en el Nuevo Testamento, algunas personas pensaban que no era necesario tenerlas ahí, que no eran de Dios. Pero el apóstol Pedro dice que sí, que hay que estudiarlas y que es interesante en aprender de ellas. Que él también las escribió con unción y con el poder del Espíritu Santo. El verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que él estaba dando consejo a las cosas difíciles que el apóstol Pablo escribió, que son difíciles de entender, ¿verdad? Y dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Usted no se da cuenta que hay tanta religión en el mundo y cada uno cree que ellos son los que tienen la verdad. Torciendo la escritura, ignorando lo que la escritura dice, ellos creen que ellos son los que tienen la verdad. Pero miren lo que dice aquí. La tuercen, dice, ¿verdad? Como también las otras escrituras para su propia perdición.
Usted y yo debemos de abrir nuestros ojos y nuestros oídos con esta advertencia, porque debemos de entender que lo que está escrito ahí ha sido inspirado por el poder del Espíritu Santo, por los santos hombres de Dios, escribieron inspirados por el poder del Espíritu Santo, y nosotros debemos de escudriñarla y aprenderla. Dice así, verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El apóstol nos está advirtiendo, tenga cuidado, estudie bien, averigüe bien a quién escucha, qué es lo que oye, y permanezca en la doctrina en que ha sido instruido. Dice aquí el verso 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, ¿qué es lo que nos manda? Que debemos de crecer. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, al cual nosotros le debemos dar gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido sea Dios. Esa es la porción de la escritura que vamos a estar viendo, y aquí yo me detengo ahora, continúo con los resúmenes que tengo de todo lo que acabo de leer ahí y de algunas cosas que expliqué o que di lo que yo entiendo. Mi opinión. Entonces, aquí vamos a estar viendo. Las palabras requieren interpretación, hermanos, y aquí nos habla de la palabra. Las sagradas escrituras son las palabras de Dios, ¿verdad? Y el título dice, las escrituras interpretan las escrituras, ¿verdad? Las palabras requieren interpretación para poder conocer su significado. Y si no, cuando usted lee algo y usted no entiende lo que usted lee, enseguida al menos eso es lo que yo hago. Voy y busco el diccionario, ¿verdad? Voy y busco el comentario a ver dónde yo encuentro más o menos el significado que me dé algo de lo que yo puedo entender. Cuando usted quiere entender algo, usted busca, ¿verdad? Trata de interpretar el mensaje o la interpretación o el significado de lo que usted está leyendo o hablando. Si no nos importara el significado de las palabras, entonces no se requiere interpretación. Si usted simplemente lee y aunque le estuvo funny la palabra y no le cupo en el cerebro averiguar qué es lo que quiere decir y no le pone atención, pues no va a tener ningún significado, no va a aprender nada, mejor dicho. Cuando deseamos la comunicación, entonces es necesario la interpretación. Cuando usted y yo deseamos entender la palabra de Dios y conocerla, necesitamos que sea interpretada. Es por eso que tenemos maestros, ¿verdad? Es por eso que tenemos gente que nos enseña y que nos ayuda. Tenemos los libros que podemos ir y contar con ellos. Cuando deseamos la comunión, entonces, la comunicación, entonces, es necesaria la interpretación. Puede que se interprete de una buena manera, como a veces pasa, ¿verdad? A veces puede ser que la interpretación que le dé a alguien sea algo no correspondiente, no como debe de ser. No correcto. No correcta. Pero eso no quiere decir que no existe y que es opcional. Así que usted y yo sabemos que de una manera u otra hay interpretación para la palabra de Dios y para las palabras que se hablan. Nunca dominaremos la palabra de Dios al punto de que ya no necesitemos estudiarla más. ¿Verdad que sí? Hay algunas personas que piensan que ya no necesitan oír a nadie, que ya ellos lo saben todo y que ya no necesitan oír a nadie. Aquí vino una vez un hermano y nos dijo pues que no había nada nuevo que aprender en la Biblia. Y yo me callé la boca y yo digo, bueno, a veces es mejor callar. El mensaje de Dios en su palabra es claro y no se necesita tanto esfuerzo para que se entienda. Eso es bueno que usted y yo lo entendamos. Si usted
realmente busca la palabra de Dios con detenimiento y le pide al Señor la revelación, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios es clara y entendible, ¿verdad? Es fácil para entenderla. Sin embargo, contiene complejidades que no nos fortalecen y nos alientan en momentos de crisis y dificultades, ¿verdad? Hay momentos que nos deja en el aire, pero también hay momentos en que nos fortalece, nos da fuerza, nos ayuda y nos da ímpetu para seguir hacia adelante. El continuo estudio nos revela cada día más de Dios. Cuando usted y yo continuamos leyendo la palabra, usted va a entender cada día más de Dios. Toda la Biblia es importante, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que usted y yo la leamos, la entendamos y nos edifiquemos con ella, que podamos usarla para corregir, que podamos usarla para instruir, que podamos usarla para hacer justicia, Amén. ¿Verdad? Para hacer justicia y podamos vivir una vida que agrade a Dios. Cuando las escrituras son nuestro texto, es necesario la comprensión del mensaje, que es de suma importancia, ¿verdad? Así que en nuestro texto, lo que nosotros vamos a estar estudiando, entonces es necesario que nosotros entendamos, es necesario que nosotros le pongamos atención y sepamos que es importante para poder discernir la intención de Dios al leer el texto, ¿verdad? Implica de que tengamos una familiaridad general con su carácter, ¿verdad? Nosotros podemos conocer a Dios por medio de la palabra, y es la palabra del Señor la que nos muestra su carácter, nos enseña cómo Él es, nos dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que es misericordioso. Bueno, todo lo bueno, todos los atributos buenos los tiene Dios, ¿ok? Amen. Y cuando usted y yo nos familiarizamos con esos atributos que Dios tiene, usted empieza a conocer a Dios. Bendecido sea el Señor. Ok, el carácter, según se describe en toda la Biblia. Esto es el significado de dejar que las escrituras interpreten las escrituras. Cuando usted entiende eso, ¿verdad? Que Dios nos enseña, que Dios nos corrige y que Dios nos habla y quiere que nosotros vivamos la manera que Él ordena. Cada comunicación es aclarada por el contexto completo de la revelación de Dios para nosotros. Dios, al revelarse a sí mismo, al hablarnos, espera que usemos la mente y las herramientas que nos ha dado. Y algunas de las herramientas que nos ha dado, ¿verdad?, son los diccionarios que tenemos accesibles a nosotros, los diccionarios, los comentarios, podemos escuchar a otras personas que han pasado, que son tremendos maestros, ¿verdad?, que podemos aprender de ellos. Y libros que nos ayudan a comprender. Así que eso, tenemos que usar nuestra mente, pero también tenemos que usar nuestras herramientas. El Salmo 78, del 1 al 3, según como le leí ahorita, dice: la historia de Israel informa su destino. Escuchen atentamente, es el consejo de esta porción bíblica. El primer paso es prestar atención. Hebreos capítulo 2 y verso 1 nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si verdaderamente queremos aprender, hay que prestar atención. ¿Se da cuenta?
Una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida diaria con el Señor y con la palabra es prestar atención y mirar, como decía ahorita, que ni una tilde ni una jota de su palabra va a pasar. Usted tiene que detenerse, porque donde usted no pone un acento, esa palabra pierde el sentido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? Y si no se detiene donde está una coma, va a perder el sentido de lo que se está queriendo decir. O un quote, ¿cómo se llama? Una cita. Una cita. Si usted también pierde el sentido. Nosotros tenemos que detenernos con diligencia cuando estamos leyendo la Escritura, y así es como vamos a poder aprender de ella. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, e inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escuchar y oír son verbos instructivos. Quiere decir que usted tiene que detenerse. Cuando le dicen usted escucha, usted no puede seguir caminando. Usted tiene que detener. Bueno, si están caminando, pueden seguir caminando. Pero si usted está aprendiendo, está sentado, usted tiene que prestar atención en ese momento cuando usted le dicen escucha. Dice, escucha, dice, y escucha, ¿verdad? Dice, palabra de mi boca. Ay, Dios mío, comprender. Nos habla de hacer un esfuerzo para escuchar y comprender lo que se nos dice. Esto implica preparar nuestra mente, nuestra postura. ¿Por qué? Si usted anda babiado así viendo para allá, usted tiene que enderezarse. Si lo están, para que prestar la atención, ¿verdad? Tiene que poner su postura y las motivaciones también, hermano, porque a veces la gente trata de detenernos, pero con una motivación errónea. Pero cuando estamos estudiando la palabra de Dios, debemos detenernos en lo que se nos está enseñando y diciendo, ver la motivación. Y suspender el juicio, porque a veces queremos interrumpir al que trata de escuchar o al que trata de enseñarnos y perdemos el mensaje. Tenemos que suspender el juicio. A veces somos juiciosos. Antes de que se nos haya dicho lo que se nos está diciendo, estamos diciendo, ya yo sé eso, no es así. Y cuando venimos a ver, ¿verdad? Escuchar las ideas de los demás, y por supuesto, hay que tener un poco de disciplina y permanecer un poco callado para que podamos adquirir lo que se nos está tratando de enseñar. Para oír la voz de Dios. Cuando usted presta atención y usted guarda silencio, usted oye cuando Dios habla. En los evangelios de San Marcos y San Juan nos hablan de Santiago, ¿verdad? Uno de los hermanos de Jesús, o los medios hermanos de Jesús, que aparentemente no era uno que prestara mucha atención. Los suyos vinieron a reprenderle. Los hermanos de Jesús vinieron a reprender a Jesús en Marcos 3:21 y en Juan 7 del 2 al 5, sus hermanos, y ellos eran incrédulos. Y hermano, y cuando veían que en uno le dice, pero no vas a hacer milagros aquí para que la gente crea en ti, ¿verdad? En unas porciones que acabo de citar. Usted lo puede buscar y verlo. Y el otro era que vinieron y le decían que ya estaba fuera de sí, que no estaba bien. Decían que Jesús estaba loco. Pero no, Jesús es Dios, y Jesús estaba en todo su sentido común, haciendo la perfecta voluntad de Dios, y él estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer. Luego lo vemos, después vemos a Santiago, ¿verdad? Dándonos instrucciones después de haber aprendido la lección. En Santiago 1 y verso 19, él nos escribe así: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Aquí nos deja saber cuánto había aprendido de las enseñanzas de Jesús, de los profetas y los otros escritores del Antiguo Testamento. Cuando usted ha aprendido, usted puede enseñar a otros. Cuando usted ha aprendido, usted puede aconsejar a otro. En este salmo, el escritor llama la atención a Israel sobre cosas escondidas desde tiempos antiguos. Verso 3, Salmo 78 y verso 3.
las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. He aquí la importancia de que usted y yo le pasemos el mensaje a la próxima generación. Y he aquí donde se encuentra el adagio que dice de estar condenado a repetir la historia a menos que no se aprenda de ella. Usted ve lo que pasa, lo que le ha pasado a Israel y lo que está pasando en nuestra nación, hermano. La gente no ha aprendido la lección todavía, por eso tienen que seguir repitiendo la historia. Bendecido sea el Señor. Aprendemos de Dios prestando atención y reflexionando sobre cómo trató a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros nos metemos en la historia del pueblo de Israel en la Biblia y vemos cómo Dios ha trabajado con este pueblo, usted tiene que aprender a conocer cuál es el carácter de Dios, cuál es el amor, cuál es el propósito, ¿verdad?, que Él tiene con ellos. Así que usted y yo aprendemos así. En 1 Corintios capítulo 10 y verso 11, Pablo enfatiza que los beneficios que recibió Israel también son útiles para nosotros hoy. 1 Corintios 10, 11 dice: estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, ¿verdad?, para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Se da cuenta? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se encuentran y nos dan el consejo sabio. William, se fue la porción. ¿Cómo se dice? Se encuentran y hay que pasar el mensaje a la próxima generación. Lo leemos en Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Verso 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí se nos muestra algo viejo, hablándonos del Antiguo Testamento, y algo nuevo en el Nuevo Testamento. En primera de Juan capítulo 2 y de versos 7 a 8 dice: hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Oh my God. Desde el principio, verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En esta porción podemos entender que la palabra de Dios transforma la vida de los nuevos creyentes y discierne los propósitos de Dios para el día de hoy al considerar lo que Él ha hecho en el pasado. Que cada vez que usted ve las cosas, y usted lee la Escritura y usted ve las cosas que Dios hizo, ¿verdad?, esas grandes maravillas y las cosas que hizo con su pueblo, usted puede decir con certeza: si Él lo hizo en aquel entonces, lo va a hacer ahora. Si él cumplió con el pueblo en aquel entonces, también va a cumplir los propósitos y las promesas que tiene para con nosotros. Podemos estar quietos, podemos estar tranquilos, podemos esperar, porque la palabra de Dios es verdad y nunca va a volver atrás vacía, como dice. Y nosotros podemos confiar y estar seguros en ella. Vamos a la segunda parte. Cristo cumple la ley y los profetas, Mateo 5, 17 al 18, lo que esto significa para nosotros. Los cristianos a veces han descartado erróneamente las raíces del Evangelio. Hay veces que creemos que el carácter de Dios cambia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay muchas personas que dicen: ¿y por qué el Nuevo Testamento dice una cosa así y en el Antiguo Testamento no se permitía esto? No es que Dios haya cambiado, hermano.
No, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? O como que Él cambiara sus ideas. Tampoco Él cambia sus ideas. Él no cambió sus ideas al enviar a Jesús. El Evangelio es el clímax de la historia de la redención que Dios planeó desde el principio de los tiempos. Mateo 5 del 17 al 18 dice: Jesús advirtió a sus oyentes que no malinterpretaran su propósito al venir en la tierra. O sea, que no pensaran que porque Él vino a la tierra, el Dios Jehová, Dios de los cielos, había cambiado las cosas. Eso no había acontecido, ¿verdad? Él vino a cumplir y a lograr su propósito. Jesús mostró el máximo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, mas también vino a cumplir la ley. Él dijo que no vino a abolirla, sino a cumplirla, ¿ok? Vino a cumplirla. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó con autoridad divina cómo interpretar la ley. Se enfocó en leyes bien conocidas y explicó las intenciones de Dios en ellas. Él enseñó acerca del asesinato y el adulterio con especialidad, ¿verdad? Que esto no acontece, dice que esto no, hermano, tanto el asesinato como el adulterio no acontecen de un acto en sí, sino es algo que pasa por la actitud del corazón que puede producir tal acto. O sea, que la mayor parte de las veces cuando esto acontece es porque la persona le ha dado cabida y ha dejado que la mente haya corrido y ha desobedecido totalmente a Dios. Y por eso no pasa por casualidad, pasa porque se meditó mucho en esto. El pecado comienza en el deseo del corazón, no en el acto mismo. O sea, que la escritura va mucho más allá. El mismo Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? No fue al hecho, no fue al acto, sin embargo la deseó en su corazón, y la palabra del Señor dice que eso es un pecado, es pecado de adulterio. También Jesús nos enseña acerca del divorcio. Fue permitido por la ley, pero no es lo que Dios desea de la unión sagrada. Jesús también nos exhorta a que amemos a nuestro prójimo, también a nuestros enemigos, porque qué bonito, todo el mundo dice, pues yo amo a todos los que nos aman, pero el Señor quiere que nosotros vayamos más allá, que también amemos a aquellos que nos aborrecen, hermanos. Esa es la ley, eso es lo que Él quiere, ¿verdad? En estas declaraciones de Jesús, oíste que fue dicho, pero yo os digo, esto nos advierte, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no solamente amarás a tus amigos, sino que también vas a tener que amar a tu enemigo y orar por ellos. Aquí Él explica que la ley fue más allá que una lectura superficial, o como nos decían en Puerto Rico nuestros maestros, nos decían, o una lectura, no fue una lectura a vuelo de pájaro, o sea que usted la leyó y no entendió nada de las palabras, ¿ok? Insinuando en el carácter de Dios, en el contexto, lo que el apóstol Pablo, pero estoy en el verso 3, voy para 4, dice, el contexto que Jesús estaba enseñando como cumplimiento de la ley es una restauración de su intención original de autoridad que proviene del corazón de Dios. Sus oyentes admiraron sus enseñanzas porque las enseñaba como quien tenía autoridad. Mateo 7, 28 al 29, usted puede ver eso. ¿Cómo deberíamos responder? Mateo 5, 19 al 20. El significado más profundo y penetrante de la ley de Dios que Jesús expresó y encarnó es el estándar para la mayor justicia. Mateo 5, 20 nos dice que es la diferencia de la justicia
de la justicia, entre comillas, externa de los escribas y fariseos. Acordémonos que ellos solamente querían ser vistos y ser vistos por la gente cuando oraban, cuando daban ¿cómo se dice? Daban la ofrenda. Ellos les gustaba ser vistos, pero nuestro Señor Jesucristo no se interesó en que nos viéramos, sino en que nosotros hiciéramos lo que la justicia que Él quería que hiciéramos y practicáramos. Mateo 6, usted puede ver eso, Mateo 6, 1 y verso 5 también. Jesús prohibió ignorar y desobedecer los mandamientos de Dios. O sea, usted y yo no podemos ignorar, ¿verdad? Que eso ya no está para el día de hoy. No, los mandamientos de Dios están ahí, hay que obedecerlos, hay que cumplirlos, hay que tratar de hacer lo mejor que podamos con ellos. Él ordenó que los obedeciéramos y que enseñáramos a otro a hacerlos también. Aquí se implican no solo las palabras, sino también el ejemplo de la vida que usted y yo le damos a nuestros hijos, a nuestros familiares y a la gente que nos ve y nos sigue. Lo que nos enseñaba el Salmo 78 cuando vimos ahorita, que hay que pasar de generación en generación. En Mateo 5:20 Jesús enseñó que la obediencia juntamente con la enseñanza de obedecer y constituye grandeza en el reino de Dios. Al señalar la verdadera justicia, la justicia que Dios vino a traer y que nosotros debemos de practicar, o sea, comparando lo que los fariseos hacían, se considera que ellos consideraban que era justo, pero la justicia, escucha lo que dice. Para entender esto, es bueno estudiar a Mateo 23:23 y escuche cómo dice estas palabras que son fuertes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando el Señor nos habla aquí en 5:20 de que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos, es porque ellos hacían todas las cosas bien pequeñas de la ley, pero las cosas más grandes que tenían que obedecer, como la justicia, la misericordia y la fe, la ignoraban. ¿Okay? Entonces Él dice que es necesario hacer esto primeramente, ¿verdad? Para después poder hacer el resto. Después las demás cosas van a venir, como Él dice, por añadidura. Bendecido sea Dios. Dice, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Los fariseos cumplían las cosas menores, las reglas prescritas de la ley, pero perdían por completo de vista los puntos esenciales que debían de distinguir al pueblo de Dios. Cuando prestamos atención a la palabra de Jesús, reconocemos que nuestro pecado y la necesidad de su obra expiatoria, tenían la gran necesidad de la obra expiatoria y de su Espíritu Santificador que nos transforma, hermanos. Y aquí tenemos una cita de Ezequiel capítulo 36 y verso 27 que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y para que los pongáis en obra. Una promesa del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. Bendecido sea Dios. Y la última parte, Pedro. Pedro afirma que las cartas de Pablo son parte de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 3, del 14 al 16. Dificultades para entender las Escrituras. A veces tenemos dificultades, pero tenemos que buscar la manera de cómo estudiarla. El apóstol Pedro hizo una declaración importante en 2 de Pedro 3:16, clasificando las cartas de Pablo entre las escrituras que él escribió, quien él escribiera. Él escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón. Cuando Pedro escribió el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento aún no se había publicado en volumen completo. Cuando se hace referencia en el Nuevo Testamento a las Escrituras,
generalmente significa que están hablando del Antiguo Testamento. Bendecido sea Dios. Pedro, que se convirtiera en el Nuevo Testamento, considera que los escritos de otros tienen la misma naturaleza y autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Es preciso que notemos que el apóstol Pedro admite que algunos de los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, pero nosotros creemos que el mensaje de las escrituras no es difícil de entender, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y que nos muestra, que nos enseña nuestro maestro, ¿verdad? Él es nuestro maestro. También sabemos que no todo lo escrito está muy claro. Lo entendemos que no todo está muy claro, pero nosotros le pedimos al Señor ayuda y Él nos da revelación. Pedro reconoce que hay dificultades genuinas y legítimas en la interpretación de las escrituras. Cuando seguimos las reglas o pautas de interpretación, participamos del mismo espíritu, mantenemos los compromisos de la autoridad bíblica, pero pasa todavía cosas. Todavía podemos llegar a conclusiones diferentes a los otros hermanos o a las otras denominaciones, como acontece en el mundo hoy, ¿verdad? Usted entiende una cosa, otro entiende otra y no quieren recibir lo que otro entiende porque ellos no están de acuerdo con usted. Así es que por eso él dice que tenemos que tener cuidado. Distorsiones en las escrituras. Segunda de Pedro 3, 16, 18. Las escrituras no solo pueden presentar dificultades para entenderla, sino que sus palabras pueden ser susceptibles, ser distorsionadas por, como vimos ahorita que decía, los indoctos, ¿verdad? En el verso 16, los indoctos e inconstantes que la tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Nos habla ahí. Son ignorantes, personas ignorantes e inconstantes e inestables. Y así pueden promover el error y la falsa enseñanza. Esto no es nuevo. La iglesia primitiva enfrentó la herejía que abordó a casi todos los escritores del Nuevo Testamento. Como seguidores de Jesús, procuremos el aprendizaje y la estabilidad doctrinal. Esto es lo que nos aconseja. Nosotros tenemos una doctrina y debemos de aprenderla y debemos de practicarla y permanecer en ella. Busquemos esas cualidades en aquellos a quienes escuchemos. Hay mucha gente hablando hoy de todas formas, profetas y cuanto hay. Usted tiene que tener cuidado a quien escucha. Sí, y cómo escucha. Póngale atención y busque la escritura, que ella le va a aclarar si lo que está oyendo es correcto o no es correcto. Las enseñanzas deben de ser medidas por la norma del testimonio completo de la palabra de Dios. Bendecido sea Jesús. Dejando así que las escrituras interpreten las escrituras. Muchas de las enseñanzas falsas han resultado en citar versículos sin poner atención al contexto. Cogen un verso y lo tuercen a la manera que ellos quieren. Usted tiene que leer la porción bíblica, ver de qué se trata, en qué tipología está, si es histórico, si es profético, si es poético, lo que sea, ¿verdad? También tiene que ver, ¿cómo se llama? La cultura donde se escribió o donde se desarrolla, todo eso. Y cuando usted ve todo eso, usted puede analizar y llevar a una conclusión. Bendecido sea el Señor. Contexto. Aquí vamos a ofrecer algunos contextos importantes a considerar para una comprensión sólida de cualquier versículo en particular. Primeramente tiene que ver el libro, ¿verdad? El párrafo que está estudiando, ¿verdad? Tiene que leerlo, en qué se encuentra. El flujo, mensaje o género, como le dije, el tipo de la literatura, sea histórico, profético o de profecía, general, lo que sea del libro que se encuentra.
el marco histórico y la cultura, cuando se escribió y cuando se escribió, para que usted entienda lo que aborda esto. Y cuál es la enseñanza de la autoridad de la palabra de Dios respecto a esto. Bendecido sea Dios. Si esto suena difícil, dice el comentarista, que la verdad lo es. Es difícil, lo es difícil, pero si usted y yo queremos estar bien enseñado, bien estudiado, usted tiene que seguir las instrucciones para que podamos llegar a una conclusión y no ser, ¿cómo se llama? No estar confundidos, no llegar a una confusión. Para ser claros, tenemos que llegar a una conclusión. Dice aquí, la enseñanza de la autoridad de la palabra de Dios. Si esto suena difícil, a la verdad que lo es, pero el Espíritu de Dios en su gracia está con nosotros y nos guía. Además, Dios ha provisto maestros en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Y 1 Corintios capítulo 12, 28, vamos a leerlo enseguidita y después termino, ya mismito. Yo sé que ya me fui unos minutitos, pero no voy a dejar de pasar esto. 1 Corintios 12, 28 nos habla de, vamos a ver, 12, 28. Nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen don de lenguas. El otro es Efesios 4, 11 y 12. Nos está hablando acerca de cosas que usted y yo tenemos que aprender y saber para poder entender. 4, 11 y 12. Nos dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, hermano, ya entré completamente en todo esto. Había que leer, pero estoy tarde, ya me fui un montón de minutos atrás de esto. Dice aquí, ¿qué nos dice Dios? Dios ha hablado de manera definitiva a la humanidad en Él y a través de su Hijo, Jesucristo, quien con autoridad enseñó y encargó la voluntad perfecta de Dios. Dedicar tiempo a la palabra de Dios es fundamental para ser sus discípulos. Requiere esfuerzo prestar atención a la palabra de Dios y obedecer las enseñanzas de Jesús y transmitir el mensaje a los demás. No podemos esperar hacer eso una sola vez, tacharlo de nuestra lista y seguir con nuestra vida. Esto debe ser una parte regular y constante de nuestra vida. Al hacerlo, le damos al Espíritu Santo lugar para el tipo de obra transformadora que Dios desea en nuestra vida, nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con Dios. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí la porción de la Escritura. Seguimos leyendo. Va a seguir dándonos enseñanza en la unidad para que podamos comprender mejor las Escrituras y podamos entender, podamos vivir una vida, hermano. Cuando usted y yo entendemos la palabra de Dios, vamos a poder vivir una vida más eficiente, vamos a tener una vida más confortable y vamos a amar al Señor más. El Señor le bendiga y le guarde. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Alabado sea el Señor, que han estado con nosotros en toda esta transmisión. Alabado sea Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos en oración. Padre, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú, Dios, eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios de amor y misericordia, y sobre todo, Padre Santo, un Dios por excelencia, Señor. Gracias, porque solamente un personaje como tú, oh Dios, podía haber provisto todo lo que nosotros necesitamos para continuar nuestra peregrinación aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo.
No queremos salir aquí solos, Señor, no queremos ir solos. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal, que ya ustedes saben, la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo pues estaremos aquí a las 11 de la mañana. Y me disculpan porque, ¿cómo se dice? El domingo pasado pues el domingo que acaba de pasar se me olvidó congratular a nuestro hermano Andy Salgado por la reelección de presbítero, y a nuestro hermano Fabián, alabado sea Dios, también, que fue reelecto secretario tesorero. Dios me les bendiga, les amamos. Por ahora pues a toda la audiencia pues les mandamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Les decimos good night and goodbye.